Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del fascinante mundo del narcotráfico y la corrupción. Algo que posiblemente usted esté muy familiarizado en su país, porque la corrupción, como le dije, amigos y amigas, existe en todo el mundo y nadie se escapa de ella. No importa si es político, si es millonario, si es policía, si es juez, si es fiscal, todo el mundo cae en algún momento en una de esas cosas si los principios éticos y morales no están muy solidificados o si le importa un cuerno el resto de su país de lo que la gente ocurre y sabe que me voy a beneficiar yo, como hemos hablado con muchos individuos que se meten en la burocracia, en el sistema político para favorecerse personalmente en vez de tratar de colaborar con su sociedad. Entonces vamos a continuar con el tema del narcotráfico porque, como les comentaba en los videos anteriores, el narcotráfico está muy alineado al tema de la corrupción. Y yo le comentaba que sería muy difícil para los narcotraficantes en el mundo entero, así como la delincuencia en general. Sería muy difícil operar sin el apoyo, sin la protección de los digamos, empleados, ¿no? Empleados gubernamentales o los líderes gubernamentales encargados de la seguridad del país, de la estabilidad de un país, incluso del liderazgo de un país, si no los protegieran. Y esto lo vamos a ir extendiendo, pero ahora estamos hablando de la parte más elemental. Y en el video anterior les comentaba que ya la corrupción en el narcotráfico se la puede distinguir a primer nivel. Y si recuerda, cuando empecé a hablar de la historia del narcotráfico y luego cómo el narcotráfico opera, yo le decía que todo comienza con el campesino. El campesino es el que tiene que romperse la espalda todo el día de sol a sol para cultivar, para programar, y luego tiene que cosechar todo eso y entregársela, o ellos mismos, familia, a veces, muchas veces, tienen que procesar la droga y eventualmente la transportan, como muchos de ellos viven en zonas muy lejanas a la civilización, tienen que transportarla a través de caminos, de senderos, de bosques, de cerros, de montañas y demás para llegar a un destino, a entregársela al distribuidor o al acaparador de turno que eventualmente la va a pasar a otra distribución y eventualmente esa droga va a salir del país. Pero le comentaba yo que mucho de este trabajo del campesino está siempre, digamos, dispuesto o azotado por los sistemas de seguridad que supuestamente luchan contra el narcotráfico. O sea, la farsa más grande, yo creo, opino en mi forma de pensar, porque lo he visto, es que esta famosa lucha contra el narcotráfico, en la que los que luchan, acuérdense que hablé yo del interés, no les interesa el cuento del narcotráfico, o sea, de la lucha, no les interesa, lo hacen para callar la boca de algunos individuos, lo hacen para satisfacer los medios sociales, los medios de información y demás, pero no porque creen en la lucha, no porque se la juegan, ¿entienden? Entonces, ¿qué ocurre cuando usted tiene ese tipo de gente que no le interesa, que lo tiene que hacer porque se lo obligan, porque lo mandan? Tiene ese momento de corrupción, porque en el medio del campo, donde el campesino tiene que cosechar, donde el campesino tiene que trabajar, no hay control de nadie. Entonces ellos van, la tropa va, la policía va, quien cuerno vaya, y le dice, le digo, esto mientras no haya cámaras y demás, negocian, y le digo, ¿cómo lo sabemos? Porque hemos hablado con los campesinos. O sea, yo he tenido oportunidad de hablar con campesinos que tenían cosechas y le decían, señor, ¿qué hago yo en el monte si no hago esto? No puedo cosechar nada. ¿Se acuerda que yo comentaba de la parte económica? De que si sembraba papa se moría de hambre. Por eso tenía que sembrar plantas de marihuana o plantas de coca o amapolas y en el Asia. Entonces, ¿qué ocurre? Esa gente, para que pueda sobrevivir, porque además tiene el problema del cultivo, tiene el problema del clima, tiene el problema de la sequía, tiene el problema de todo, como todos los que trabajan en el campo, pero también tiene el problema de ser azotado por la mala suerte de las fuerzas de seguridad, que no vienen específicamente a querer eliminarlo. O sea, si le digo, las fuerzas de seguridad en muchos de estos países únicamente operan
si hay alguien que lo está controlando, si viene alguien de la embajada, si viene alguien de la DEA, si viene alguien de algún gobierno extranjero, y ahí, si vienen los medios que están ahí, sí, salen con los machetes a cortar plantas, la quema y todo ese cuento. Pero amigos, también nosotros hemos visto cuando todo el mundo se va, que hacen arreglos, o sea, nos los cuentan ellos, nos los han contado incluso mismos soldados, porque el soldado encima, fíjense qué cosa curiosa, hablando de la corrupción, el soldado no recibe nada. El pobre soldado que va a cortar las plantas, el tío soldado que tiene que andar por los cerros, cruzando, es el que apenas existe, come y sudea. El que gana es el comandante, el jefe encargado de la zona o el encargado de la unidad que está progresando, porque él es el que cobra. A lo mejor si el jefe es más o menos decente le reparte a estos muchachos algo, pero la mayoría no le reparte nada, porque el jefe se lo demanda, el jefe de grupo, el jefe de la zona, el jefe de la región le demanda que le paguen todo ese dinero. Entonces hay toda una cultura, amigos, de corrupción a nivel campesino, de que en regiones, esto es en todos los países donde se cosecha, donde se cultiva, donde se produce la droga. Hay un nivel de corrupción a nivel local que es bajo en realidad, porque ¿cuánto le puede ofrecer un campesino? Porque imagínense, estos campesinos, que son generalmente núcleos familiares muy pequeños, en la que el padre, la madre, los hijos, todo el mundo trabaja para la cosecha, para secar la hoja, estoy hablando de la planta de coca, para pisotearla, para procesarla, para hacerla, y hacerla en pasta, y si son buenos a lo mejor la procesan en cocaína. Todo ese proceso, todo ese cuento es familiar, o sea, es para sobrevivir. Entonces, a veces son explotados o a veces ya tienen arreglos con cierto grupo. Pero el problema es que si lo agarra otra patrulla, lo agarra otro grupo, se puede perder todo el dinero de la cosecha. O sea, es dramático esto, no se crea, es una verdadera tristeza lo que ocurre con esta gente porque son los más explotados. Lo mismo yo le comentaba que ocurre con las mulas. O sea, muchas veces usted lo ve, le digo, desafortunadamente han hecho esto shows de televisión como si fuera una cosa, una gran cosa. Estamos luchando contra la droga. Y ve gente en los aeropuertos parando, pobres diablos, que no pueden, que se están muriendo de hambre, parándoles, que llevan 1 kilo de cocaína en la maleta, en el vestido, en una estatua, de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y hacen el gran escándalo y lo fotografían, y le van a dar 10 años de cárcel, 8 años de cárcel, 7 años de cárcel, o sea, pobres diablos. Y le digo, vaya a su país y está lleno las cárceles de esos pobrecitos, a no ser que paguen. ¿Por qué? Porque ahí también, ya estoy en otro nivel, si lo llegan a agarrar y lo llegan a procesar a través del sistema, usted, si tiene un poco de dinero, amigo, amiga, tiene la opción de pagar un buen abogado para que la causa se le caiga. O sea, la causa no se le cae porque los elementos del delito están comprobados. O sea, lo agarraron con el dinero, lo agarraron con la droga, lo agarraron infraganti. Pero ¿qué pasa? Se pierde la evidencia, se encajona, lo perdonan, hay 20.000 cosas. Pero eso no ocurre. Eso jamás va a ocurrir si usted... O sea, si la persona que cae no tiene una cantidad de dinero para pagarle al juez, al fiscal, al sistema, al secretario o al policía o a todo ese sistema. Esto es corrupción. Esto es corrupción asociada con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico genera millones de dólares en los productos en las grandes ciudades del mundo. Pero también le genera mucho dinero a un grupo de corruptos, jueces, fiscales, policías, militares, que operan en un nivel muy local en los países donde se produce. Y que afectan, obviamente, a toda esta gente que son los más pobrecitos del sistema. Esta es la farsa, esta es la hipocresía y esta es la ironía de la lucha contra el narcotráfico, que la mayoría de la gente, a no ser que usted lo vea en un canal de cable de televisión, ni se entera, ¿entiende? Ahora, le digo, si quiere verlo, vaya a cualquier cárcel estatal o local o federal de su país y va a ver que está lleno de hombres y mujeres que cayeron por este proceso porque se están muriendo de hambre y no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la corrupción, fuera del tema del narcotráfico, ahora la corrupción política ha, digamos, robado todo lo que hay del sistema político social y no hay
nada de qué vivir. Entonces acuden al tema de la droga, de vender droga, de transportar droga, de fabricar droga, de sembrar plantas, de lo que sea que funciona para sobrevivir. Pero son castigados. Y esto es parte de que se debe de hablar del tema de la corrupción. O sea, ¿me entiendes? Estoy hablando de un nivel muy pequeño acá. O sea, estoy hablando de un nivel muy corto, de una cosa, de un efecto local en el que usted no se entera. A no ser que usted sea la madre, el padre o el familiar de alguno de estos chicos que caen. Y le digo, caen todos los días, el año entero. En estos países, en las fronteras, usted los ven a cada rato, estos pobrecitos o pobrecitas, chicas y chicos, mujeres con hijos, que no pueden hacer nada y caen. Esa es la lucha contra el narcotráfico, a ese nivel. Que no es una lucha porque si usted tuviera dinero suficiente, y es más, si algunos que traen su dinero, si es una persona con experiencia, puede pagar y a lo mejor lo dejan ir ahí en ese mismo lugar. También ocurre eso. Pero veo que le digo, siempre volvemos a un tema, que es la corrupción en el narcotráfico. Amigos, esto lo vamos a continuar. Nos vemos en el próximo Narcomentarios. Un gusto saludarlos.